En el vasto tapiz del zodiaco, el sendero de Virgo se alza como un corredor de mármol pulido que conduce al conocimiento exacto, a la palabra precisa y al gesto impecable. Cuando llega la hora de poner límites y enviar lejos todo aquello que perturba la paz interior, Virgo no recurre al estrépito ni a la agresión. Se viste con la armadura de la cortesía y el escudo pulido del discernimiento, dispuesto a defender su templo interior con claridad diamantina. Su hoja es la lógica, afilada a través de la constancia, su estandarte, la serenidad que brota de la mente bien ordenada. Bajo el influjo de Mercurio, planeta regente, cada sílaba se convierte en un rayo de luz que corta la confusión, señalando el límite con tal exactitud que no deja espacio a la réplica hostil. Primero se alza la consciencia, ese faro interno que vela por el detalle. Virgo examina la situación hasta el último matiz, reconoce intenciones, calcula trayectorias y depura emociones, todo ello dentro del silencio sagrado de su cripta mental. En ese recinto secreto, la energía terrenal del signo se combina con la agilidad mercurial y transforma la irritación en compostura, el arrebato en resolución inquebrantable. Mandar al diablo con elegancia requiere trazar el perímetro inviolable de la propia dignidad, y ello se hace con la misma meticulosidad con la que un alquimista destila oro líquido a partir de materia burda. Cuando las palabras finalmente emergen, lo hacen ungidas por la calma. Virgo no alza la voz, sino que deja que la estructura de la frase sostenga todo el vigor de sus convicciones. Quien recibe el mensaje se ve envuelto en una bruma de cortesía tan impecable que apenas advierte cómo, paso a paso, está siendo conducido a las puertas del exilio emocional. Cada vocablo se apoya en la compostura, en la quietud del que conoce su propio valor y no necesita gritarlo. Así, la sentencia se pronuncia con un ritmo que remite a la exactitud de un reloj astronómico, un compás firme que no admite desviaciones. La cortesía virgiana posee una fuerza telúrica, su raíz se hunde profundamente en la tierra fértil de la coherencia personal. No acepta atajos ni dobleces. Al despedir a quien transgrede los límites, Virgo lo hace con el mismo rigor con que labra los surcos del orden y la utilidad. Cada argumento se fundamenta en hechos, cada emoción se somete a la luz del análisis, y la puerta que se cierra queda sellada con la argamasa de la coherencia. El exilio resulta inevitable porque el proceso es impecable, tan insoslayable como la secuencia de las constelaciones en la noche más despejada. Aún así, detrás de la precisión existe un hálito de compasión. Virgo reconoce la falibilidad humana, pero no la excusa cuando vulnera la armonía de su esfera sagrada. Por ello, ofrece una salida digna, una frase bien modulada que otorga al otro la oportunidad de marcharse con la frente en alto. Esa puerta franca es, para muchos, la última gracia antes del destierro. Quien no la toma se topa con el muro inamovible de la determinación terrenal del signo, que no vuelve a ceder ni a negociar. En ese acto de firmeza se eleva también un canto épico al amor propio. Virgo se erige como custodio de su propio santuario, alzando murallas de disciplina y respeto. Bajo la bóveda celeste, se escucha el eco de antiguas legiones que marchan al ritmo de un tambor interior, clamando por la soberanía de la voluntad. Mandar al diablo de forma educada, para Virgo, es la celebración del derecho a la integridad, la defensa del espacio interno donde anida el propósito. En ese territorio protegido germinan los proyectos más nobles y las pasiones útiles que darán fruto en el tiempo, porque nada valioso nace en terreno infestado de discordia. La determinación se acompaña de un aura de serenidad casi estoica. La compostura no es máscara, sino verdadera quietud nacida de la certeza de haber actuado con justicia. Después de pronunciar el mensaje final, Virgo no mira atrás. Su energía terrenal se reencauza hacia la tarea siguiente, hacia los pequeños milagros cotidianos que ejecuta con silenciosa maestría. El ruido queda lejos, disipado como polvo en un vendaval de orden, mientras el espíritu virgiano vuelve a concentrarse en su meticulosa obra, mejorar, depurar, refinar. Así, el proceso de destierro se convierte también en rito de purificación. Cada vez que se impone un límite con cortesía férrea, el alma del signo se fortalece, el carácter se templa y la mente gana transparencia. El efecto se propaga hacia afuera como un perfume mineral, impregnando de disciplina amable a quienes contemplan el ejemplo. La palabra educada se transforma en espada luminosa que corta la maleza del caos y permite que el jardín interior florezca en patrones geométricos de belleza incontestable. Llegado el final, la autoridad moral de Virgo queda grabada sobre el mármol del instante. El interlocutor percibe en la mirada firme un espejo que no miente y comprende, aun sin admitirlo, que ha sido invitado a retirarse por la fuerza de una gracia imposible de rebatir.
La energía que podría haberse desperdigado en discusiones inútiles se conserva para la creación de futuro. Así, la vida continúa su curso con la pulcritud de una partitura sin disonancias, bajo la tutela de un corazón que ha sabido defender su serenidad sin renunciar un ápice a la elegancia. Mandar al diablo con la dignidad de Virgo es, en definitiva, un acto de alquimia interna que transmuta la posible ira en determinación noble, la posible grosería en espléndida rectitud. Se levanta entonces una fortaleza invisible, construida con ladrillos de palabras precisas y techada con la arcilla dorada del respeto por uno mismo. Y en el silencio que sigue a la hazaña, un silencio pulcro, limpio como una mañana de septiembre, se escucha un latido sereno que recuerda el auténtico propósito, dedicarse a la propia excelencia sin cadenas y sin ruidos ajenos, mientras las estrellas giran en la cúpula nocturna avalando, con su brillo antiguo, la justa victoria de la templanza. En la senda del zodiaco, donde cada signo es un arquetipo del alma humana, Virgo representa no solo la perfección y el orden, sino también el servicio sagrado a la verdad. Dentro de esa esencia hay una fuerza callada, una voluntad de acero que no necesita imponerse para ser incuestionable. Esa misma fuerza es la que permite a Virgo no solo mandar al diablo con elegancia, sino hacerlo desde un lugar de integridad moral tan elevado que el acto se convierte en una declaración silenciosa de poder personal. La verdadera batalla no está en gritar ni en enfrentar, sino en sostenerse firmemente en una frecuencia que el caos no puede alcanzar. Virgo, como signo mutable de tierra, es un alquimista del entorno. Posee la capacidad de transformar lo burdo en útil, lo incómodo en enseñanza, lo desafiante en estructura. Por ello, cuando se ve obligado a cortar lazos con algo o alguien que perturba su equilibrio, lo hace no por arrogancia, sino por protección del ecosistema que cuida como un jardinero celeste. En ese gesto vive la sabiduría ancestral de quienes saben que no todo puede ser salvado, que a veces lo más noble es soltar sin resentimiento, dejando que cada cosa siga su curso bajo el cielo de sus propias consecuencias. Hay una cualidad sutil y grandiosa en cómo Virgo administra su energía, no la desperdicia en la confrontación estéril, sino que la canaliza hacia la mejora constante. Cuando decide trazar un límite definitivo, lo hace con la certeza de quien conoce su valor. Y esa seguridad, tan silenciosa como implacable, actúa como una sentencia que no necesita alzarse ni repetirse. El otro, incluso sin entender del todo por qué se le ha cerrado la puerta, lo siente en lo profundo. Virgo no expulsa con rabia, simplemente deja de permitir el acceso. En esa ausencia de drama se encuentra la huella de su poder real. La educación con la que Virgo manda al diablo no es una estrategia social ni una pose moralista. Es una manifestación natural de su pacto con la sobriedad, con la precisión, con la decencia. Cada palabra pronunciada, cada gesto ejecutado en ese acto de despedida, está filtrado por un tamiz de ética personal construido día tras día, acto tras acto, decisión tras decisión. Virgo no improvisa su dignidad, la cultiva como un campo sagrado, y al hacerlo, se convierte en un faro silencioso que otros miran con admiración aunque no puedan imitarlo. El diablo, en cualquiera de sus formas, no soporta la claridad, y Virgo, con su luz blanca, lo obliga a retirarse sin necesidad de confrontación directa. En esa acción hay algo profundamente heroico. El héroe virgiano no lleva espadas ni escudos visibles, pero carga consigo un legado milenario de sacerdotisas, sabios, médicos, escritores y constructores que han levantado imperios con el arte de lo meticuloso. Mandar al diablo desde Virgo es heredar ese linaje silencioso que siempre ha defendido lo esencial sin corromperse por el ruido. Es decir, no con una voz que no tiembla, porque nace de un espíritu alineado con su propósito. El propósito de Virgo no es imponer, sino refinar, limpiar, ordenar. En ese proceso, todo lo que no vibra en esa frecuencia simplemente deja de tener cabida. Además, existe una dimensión casi ritual en el acto virgiano de soltar lo tóxico. No es solo un corte emocional o una distancia física, es una depuración energética. Virgo es regido por Mercurio, sí, pero también está vinculado al sexto trabajo del alma, el servicio a la pureza interior y exterior. Por eso, cuando aleja de su vida a una presencia destructiva, está realizando un acto espiritual de higiene, como quien barre un templo para que en él pueda descender lo sagrado. Lo que otros llamarían rechazo, Virgo lo transforma en liberación. Y no solo para él, sino también, aunque el otro no lo comprenda de inmediato, para quien ha sido apartado. La capacidad de mantener el tono respetuoso en medio del rechazo es también un acto de amor propio sofisticado. No se trata de ser frío, sino de ser justo. No se trata de evitar el conflicto,
sino de evitar la miseria emocional que nace de engancharse a lo que no suma. Virgo no huye de los problemas, los estudia, los entiende, y cuando descubre que no tienen solución sin sacrificar su paz, se despide con la misma compostura con la que uno cierra un libro que ha dejado de ser útil. La decisión no es impulsiva, sino analizada. Y esa deliberación convierte el adiós en una obra maestra de madurez. En la dimensión épica de Virgo, donde el héroe no cabalga por praderas en llamas sino que camina con pasos exactos por senderos estrechos de coherencia, mandar al diablo es una victoria silenciosa contra la corrupción interna. Cada vez que Virgo se niega a entrar en el juego del desorden, el universo le responde con más claridad, más sincronicidades, más propósito. El ruido queda atrás, y el alma avanza. Allí donde otros se quedan atrapados en la necesidad de explicarse o justificarse, Virgo ya está construyendo algo nuevo, algo limpio, algo mejor. La motivación profunda para esta forma de actuar nace del amor por la calidad de vida, por el orden invisible que sostiene todo lo que tiene valor. Virgo no quiere tener razón, quiere tener paz. Y por eso no grita, no se arrastra, no se ensucia. Cuando el límite se impone, no lo hace con venganza, sino con la nobleza de quien sabe que su energía vale más que una batalla perdida. Esa es la verdadera conquista virgiana, la capacidad de proteger la semilla del propósito sin permitir que las malas hierbas la ahoguen. En última instancia, mandar al diablo desde la perspectiva Virgo no es un acto de rechazo, sino de restauración. Es devolver al universo aquello que ya no tiene cabida en el jardín del alma, y hacerlo con una compostura tan perfecta que hasta el caos se siente avergonzado. Es alinear la acción con la palabra con el pensamiento, y el pensamiento con el espíritu. Es recordar que no se trata de dominar al otro, sino de dominar la propia frecuencia. Y cuando esa frecuencia es elevada, lo oscuro simplemente no puede quedarse. Así se alza Virgo en su grandeza silenciosa. No necesita testigos, ni aplausos, ni dramas. Solo necesita ser fiel a su esencia, pulcra, justa, sabia. En ese estado de gracia, mandar al diablo se convierte en un acto de belleza. Y mientras otros aún intentan comprender lo que ha ocurrido, Virgo ya ha vuelto a lo suyo, crear orden donde hay caos, luz donde hay sombra, armonía donde antes reinaba la distorsión. Ese es su legado. Ese es su destino. Y nada, absolutamente nada, puede detener a quien actúa desde la templanza de lo eterno. En la danza celeste del zodiaco, donde cada signo aporta una pieza a la sinfonía del alma, Virgo representa el refinamiento último del espíritu encarnado en la materia. Es el punto donde la conciencia deja de debatirse entre extremos y comienza a cribar, a separar lo útil de lo superfluo, lo auténtico de lo fingido, lo esencial de lo accesorio. Desde esta conciencia afinada nace una forma de actuar que no se deja arrastrar por pasiones desordenadas, sino que observa con la mirada analítica del sabio, la compostura del artesano y la devoción del guardián que vela por el orden del universo en su mínima expresión. Desde ahí, incluso algo tan delicado como despedir con firmeza a lo tóxico, se convierte en una manifestación del arte espiritual. Mandar al diablo con el estilo de Virgo es un acto de impecabilidad vibratoria. No se trata simplemente de pronunciar palabras con educación, sino de sostener una frecuencia tan afinada que todo lo que no está en consonancia con ella se descuelga, se desintegra, se diluye por sí solo. Esa vibración nace de un pacto profundo con la verdad, no la verdad altisonante de los discursos ni la fanática de las cruzadas personales, sino la verdad interior que no necesita proclamarse, porque resuena en la sola presencia de quien la habita. Desde esa altura silenciosa, el juicio no es necesario, la crítica se convierte en observación neutra y la despedida se transforma en una decisión higiénica, como cerrar una ventana para que no entre la tormenta. Virgo representa la sabiduría de la tierra mutable, el conocimiento de que todo evoluciona y de que lo que no cambia, muere o se pudre. Por eso sabe cuando un vínculo ha cumplido su ciclo, cuando una situación ya no puede rendir frutos, cuando una presencia comienza a enturbiar en lugar de inspirar. Y entonces, actúa. No lo hace por impulso ni por reacción, sino por conciencia. Esa conciencia puede tardar en madurar, porque Virgo observa durante mucho tiempo, acumula datos, analiza con paciencia infinita. Pero una vez que el diagnóstico está claro, el corte es definitivo, y se ejecuta con tal precisión que no necesita heridas abiertas ni reproches ruidosos. Hay algo profundamente ascético en esta forma de proceder. Virgo no busca el placer de la venganza, ni el alivio catártico del enfrentamiento. Busca la coherencia con su propósito. Busca que su vida,
su tiempo, su mente y su corazón estén habitados por lo que sirve al crecimiento. En ese sentido, despedir con educación no es simplemente un acto socialmente aceptable, es un rito de purificación. Es el acto de devolver a la vida su geometría sagrada, de restaurar la simetría allí donde el desequilibrio ha comenzado a deformar los contornos. Es cerrar un ciclo como se cierra un círculo perfecto, sin dejar hilos sueltos, sin necesidad de ruido. Solo la precisión de lo exacto, que tiene en sí misma una belleza inapelable. Esta virtud está íntimamente ligada al arquetipo del sanador. Virgo es el signo que conoce el poder curativo del límite. Sabe que no hay sanación posible sin diagnóstico, que no hay limpieza sin decisión, que no hay orden sin la valentía de eliminar lo que contamina. Y esa eliminación no siempre es visible, no siempre es física. Muchas veces ocurre en la intención, en la atención, en la elección de no responder, de no volver, de no permitir. Porque Virgo, cuando ha decidido que algo ya no pertenece a su sistema vital, retira su energía con una precisión casi quirúrgica. Y donde antes había una danza de conflictos, queda un vacío que no es ausencia, sino silencio fértil, listo para ser cultivado con nuevas semillas. El poder que emana de esta actitud no necesita proclamarse, porque se siente. Es el poder de quien ha conquistado su propio territorio interior y ya no necesita defenderlo con espadas, sino simplemente habitándolo con tal autenticidad que nada discordante puede permanecer. Virgo no necesita expulsar, su mera claridad excluye. Es un campo energético que se autorregula, una atmósfera que se vuelve inhóspita para la falsedad, la manipulación o el desorden emocional. Por eso, cuando manda al diablo, lo hace sin ofensas, sin ira, sin escándalo. Solo desde la elevación de quien ya no vibra en esa frecuencia y, por tanto, no puede seguir compartiendo el mismo espacio. Este acto, cuando se realiza desde la conciencia virgiana, también es profundamente transformador para el otro, aunque no lo perciba de inmediato. Porque Virgo actúa como un espejo impecable. Su cortesía no es complacencia, es reflejo. Y quien se ve reflejado en ella muchas veces no soporta la imagen que aparece. No porque Virgo la esté señalando, sino porque, al no permitir más disonancias, obliga a que la verdad se revele. El otro, enfrentado a ese espejo, puede sentirse rechazado, pero lo que ha sido rechazado no es su esencia, sino su incoherencia. Virgo, en el fondo, siempre desea el bien. Incluso cuando se aleja, lo hace con la esperanza de que, en esa distancia, el otro pueda reencontrarse con su centro. Pero nunca esperará sentado. Su camino continúa, porque su labor no se detiene ante el estancamiento de nadie. El alma de Virgo está al servicio del crecimiento continuo. Por eso, todo lo que no evoluciona, lo cansa, lo drena, lo entristece. No porque no tenga paciencia, sino porque su paciencia tiene un propósito, ver florecer lo que merece florecer. Y cuando eso no ocurre, cuando el esfuerzo solo sirve para mantener lo que duele, Virgo se retira con la dignidad de quien ya ha dado todo lo que podía dar sin traicionarse. Esa retirada no es una huida, es un acto de sabiduría ancestral. Es la inteligencia de quien conoce los ciclos, de quien respeta el ritmo del universo, de quien prefiere la soledad fértil a la compañía que marchita. En lo profundo de su energía vive la alquimia. Virgo es el crisol donde el caos se transforma en forma, donde lo impuro se destila hasta revelar su esencia. Y esa alquimia también se aplica a sus vínculos. Mandar al diablo con educación no es otra cosa que transformar el conflicto en aprendizaje, la frustración en decisión, la desilusión en claridad. Y todo ello sin perder la compostura, sin bajar de nivel, sin ceder a la oscuridad. Porque Virgo, en su forma más elevada, no actúa para destruir, sino para preservar. No ataca, limpia. No condena, libera. No huye, se eleva. Y en esa elevación se consagra como uno de los signos más nobles del zodiaco. No necesita tronos, ni honores, ni reconocimientos. Su gloria está en la excelencia silenciosa de quien vive según sus principios, de quien honra el detalle como si fuera sagrado, de quien convierte cada acto cotidiano en una ceremonia de precisión. Cuando Virgo dice basta, lo hace con una voz que, aunque serena, resuena como un tambor de guerra en el plano invisible. Porque es la voz de quien ha elegido el orden del alma por encima del ruido del mundo. Y esa elección, silenciosa y firme, es la que construye imperios invisibles donde reinar no es dominar, sino ser fiel al llamado interior que no se doblega ante ninguna sombra. En la gran arquitectura zodiacal,
cada signo representa un templo donde el alma aprende una faceta del arte de vivir. Virgo, en esa mandala celestial, es el santuario del discernimiento, el laboratorio del alma que no teme arremangarse para transformar lo ordinario en excelencia. Allí donde otros ven el polvo, Virgo ve la posibilidad de pulir un diamante. Allí donde otros se pierden en la tormenta emocional, Virgo se convierte en brújula. Y en esa brújula está la clave de un poder poco comprendido pero absolutamente majestuoso, la capacidad de decir adiós desde la sobriedad, desde el dominio de uno mismo, desde la clara comprensión de que lo que no suma, resta. No es una consigna, es una ley natural que Virgo honra sin vacilaciones. Este signo, asociado a la sexta casa, no solo rige la salud física, sino también la salud energética, emocional y espiritual. Y desde esa medicina profunda que no necesita batas ni recetas, manda al diablo con la misma firmeza con la que un cirujano estirpa un tumor, sin odio, sin deseo de castigo, solo con precisión. Porque sabe que seguir alimentando lo que contamina es una forma de suicidio del alma. Y Virgo, aunque sea el signo del servicio, nunca se sirve de sí mismo como alimento para los vampiros emocionales. Cuando da, lo hace desde el amor. Pero cuando detecta que su entrega se convierte en vía de desgaste, corta. Y lo hace no como un castigo, sino como una forma de proteger el equilibrio del sistema que sostiene. En este acto vive una ética solar silenciosa. La moral virgiana no es rígida, es elevada. No se basa en reglas impuestas, sino en una conexión interior con la armonía. Virgo es un signo de tierra, sí, pero su tierra es la que ha sido cultivada, abonada, seleccionada con esmero. No tolera la maleza que invade. No porque no tenga compasión, sino porque sabe que, si permite la expansión del desorden, la cosecha se pierde. Este conocimiento ancestral, transmitido desde los tiempos en que la Virgen estaba vinculada al trigo, lo lleva a comprender que los ciclos deben cuidarse. Y que a veces cuidar significa poner límites inquebrantables, trazar fronteras con respeto, decir basta sin necesidad de elevar la voz. El poder de Virgo está en la contención. Mientras muchos creen que el poder es expansión, Virgo enseña que contener también es gobernar. Contener las palabras cuando no suman. Contener el impulso de reaccionar cuando lo que se necesita es reflexión. Contener el deseo de rescatar a quien no desea ser salvado. Contener la culpa cuando ha llegado el momento de marcharse. Y en esa contención está el secreto de su fuerza. Porque quien sabe contener, sabe canalizar. Y quien sabe canalizar, puede transformar. Por eso, cuando Virgo manda al diablo, lo hace sin deformarse, sin desordenarse, sin traicionarse. Lo hace desde un eje firme, casi invisible, que no se quiebra ante ninguna presión exterior. En este signo habita también la estrategia más fina del zodiaco. No la estrategia manipuladora de quien quiere controlar el destino de los demás, sino la del tejedor que calcula cada hebra para que el tapiz no se deshaga. Por eso, incluso en la forma de cortar un vínculo, Virgo diseña con precisión su movimiento. No actúa desde la impulsividad, sino desde la evaluación. Evalúa patrones, ciclos repetidos, señales sutiles. Y cuando todo confirma que el vínculo ya no respeta el orden que el alma necesita, da un paso atrás. Pero ese paso atrás no es una retirada. Es una declaración. Es un posicionamiento. Es la siembra de un nuevo comienzo donde ya no hay espacio para lo que desvía, para lo que corrompe, para lo que exige más de lo que devuelve. Hay también una profunda humildad en esta forma de proceder. Porque Virgo no manda al diablo desde un trono de superioridad, sino desde la conciencia de que cada uno tiene su proceso, su ritmo, su propio caos que aprender a transitar. Pero esa humildad no es sinónimo de sacrificio sin límites. La humildad virgiana no se inmola. Se retira con dignidad cuando lo que hay delante ya no honra el camino compartido. Y en esa retirada silenciosa, muchas veces incomprendida por quienes esperan explicaciones dramáticas o grandes rupturas teatrales, Virgo establece su revolución silenciosa. La revolución de los que eligen la paz por encima de la razón, la coherencia por encima del apego, el respeto por encima del ruido. Este respeto también se aplica a sí mismo. Virgo no se permite actuar desde la vulgaridad emocional. Cuando decide cerrar un ciclo, lo hace sin escándalo, sin insultos, sin portazos. Porque sabe que la forma de terminar algo define el legado de esa historia. Y Virgo cuida el legado. Incluso si ha sido herido,
incluso si ha sido traicionado, incluso si la decepción ha sido profunda, buscará despedirse con un mínimo de elegancia que le permita no perderse a sí mismo en la caída del otro. Porque para Virgo, más importante que ganar una discusión es no perder el eje interior. Esa es su victoria, permanecer entero, aun cuando el mundo alrededor se desmorona. Mandar al diablo desde Virgo también implica no cargar lo innecesario. Este signo sabe, en lo más profundo, que todo lo que se retiene sin sentido ocupa un lugar que podría estar habitado por algo mejor. Y por eso su desapego no es frío, sino higiénico. No hay rencor en su retirada, solo claridad. Es la claridad de quien ha hecho el inventario de su energía y ha decidido que ya no puede permitirse invertirla en lo que solo devuelve confusión. Es una economía sagrada del alma, una administración de recursos internos que tiene la precisión de un reloj cósmico. Porque donde otros se desgastan, Virgo se preserva. Y esa preservación no es egoísmo, es visión a largo plazo. Esta visión le permite ver lo que muchos no ven, que el verdadero respeto no está en tolerarlo todo, sino en saber dónde termina la responsabilidad por el otro y comienza la responsabilidad con uno mismo. Y en ese cruce de caminos, Virgo elige con firmeza. Elige no quedarse donde la energía se pudre. Elige no sostener lo insostenible. Elige no justificar más lo injustificable. Pero lo hace sin odio, sin revancha, sin deseo de destrucción. Lo hace desde la serenidad de quien ha comprendido que cada quien debe aprender desde sus propias experiencias, y que a veces la lección más grande que uno puede ofrecer es retirarse. Este retiro, cuando es ejecutado por Virgo, no deja residuos. Porque Virgo limpia. Limpia sus emociones, limpia su mente, limpia sus espacios. Y en esa limpieza encuentra su renacimiento. No se queda en el duelo, no se regodea en la pérdida. Observa, entiende, procesa y avanza. Como el monje que barre el templo después de cada ceremonia, Virgo se asegura de que la huella de lo que se ha ido no manche lo que está por venir. Y así, paso a paso, reconstruye. No con urgencia, sino con maestría. No con desesperación, sino con método. Porque Virgo, aun cuando ha sido herido, nunca deja de construir. Y en ese construir silencioso, constante y perfecto, reside su grandeza. Virgo no necesita destruir al diablo, porque sabe que la verdadera victoria está en no darle lugar. No lo enfrenta con furia, lo disuelve con claridad. No lo maldice, lo desplaza con propósito. No lo teme, lo trasciende. Y mientras otros siguen girando en torno al caos, Virgo ya ha regresado a su tarea, a su jardín, a su camino. Porque su tiempo es sagrado. Porque su paz es innegociable. Porque su alma, como su palabra, no se mancha. Y eso, en un mundo de gritos y desórdenes, es una épica silenciosa que merece ser celebrada. En el vasto escenario del zodiaco, donde cada signo encarna un aspecto sagrado del alma humana, Virgo no solo es custodio del orden y la pureza, sino también el alquimista que transforma el plomo de las decepciones en el oro de la sabiduría silenciosa. Su grandeza no reside en la exhibición ruidosa ni en la conquista externa, sino en la profundidad de su proceso interno, en la meticulosidad de su transformación. Virgo no necesita hacer de su despedida un acto escandaloso, porque entiende que el verdadero poder no se grita, se encarna. Y ese poder, cuando se manifiesta para mandar al diablo a su lugar, lo hace con una firmeza que no admite réplica y con una dignidad que purifica el ambiente. La energía virginiana se rige por Mercurio, pero no es el Mercurio volátil y juguetón de Géminis, sino el Mercurio que ha pasado por el crisol del silencio, del análisis, de la entrega al detalle. En Virgo, el verbo se vuelve medicina. Por eso, sus palabras son contadas, medidas, justas. Cuando dice basta, no necesita explicarlo 3 veces. Hay algo en su tono, en su mirada, en la calma de su postura, que transmite sin ambigüedades que esa puerta ya no se volverá a abrir. No por orgullo, sino por sentido común. No por dureza, sino por evolución. Porque Virgo ha comprendido que no se puede sanar en el mismo terreno donde se ha enfermado. El vínculo de Virgo con la pureza no es moralista, es vibracional. Virgo no busca la perfección por vanidad, sino porque su alma reconoce la música sutil del universo y no tolera las disonancias que corrompen su armonía interna. Cuando una persona, una situación o un ambiente empieza a emitir frecuencias que perturban esa sintonía, Virgo escucha esa distorsión como otros escucharían una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Y no lo juzga.
Simplemente se aleja. Porque comprende que no está obligado a vivir en medio del ruido, del desorden o de la manipulación. Porque sabe que el orden no es rigidez, sino coherencia. Y que la coherencia, para el alma, es el oxígeno. Esta necesidad de coherencia lleva a Virgo a desarrollar una percepción tan aguda que puede anticipar las consecuencias antes de que sucedan. No necesita ver la catástrofe para actuar. Le basta una señal sutil, una mirada, una palabra fuera de lugar para detectar que algo ha dejado de ser seguro. Y entonces se activa su radar protector. No busca destruir, no desea herir, pero tampoco va a quedarse pasivo en un entorno donde su integridad esté en riesgo. Virgo se protege con la inteligencia de quien conoce su propio valor. Y es ahí, en esa decisión silenciosa de no exponerse más, donde reside su coraje. La épica de Virgo no se construye con gestos heroicos a los ojos del mundo, sino con actos de autocuidado tan impecables que se convierten en rituales de renacimiento. Cuando manda al diablo con educación, no está solo cerrando una historia, está abriendo una nueva línea de tiempo donde su energía no será más drenada, desviada ni contaminada. Ese corte, que otros podrían subestimar por su sobriedad, es en realidad un gesto alquímico. Porque cada vez que Virgo dice no desde el alma, cada vez que establece un límite desde la conciencia, cada vez que elige su paz por sobre el drama, está sintonizando con su misión más profunda, ser canal de claridad en un mundo que muchas veces se ahoga en su propia confusión. Hay una fuerza ancestral en su desapego. Virgo no se queda atrapado en la nostalgia ni en la esperanza ilusoria de que el otro cambie. Su mirada está anclada en el presente, en lo concreto, en lo que es. No en lo que debería ser. Y si lo que es no le permite crecer, si lo que es ya no alimenta su propósito, lo suelta sin rencores. Porque entiende que no vino a rescatar causas perdidas, sino a construir realidades sagradas. Y no se puede construir nada fértil sobre los cimientos de la incoherencia. Por eso, su alejamiento no es una huida, es una purificación del camino. Es la poda que permite que la savia siga fluyendo hacia lo esencial. En la estructura oculta del universo, Virgo representa el momento en que el alma toma conciencia de su rol como canal de servicio, pero también de su derecho sagrado a la protección. Servir no significa sacrificarse hasta desaparecer. Amar no significa tolerar el abuso disfrazado de vínculo. Por eso, Virgo es el signo que aprende a discernir entre entrega y desgaste, entre humildad y sumisión, entre paciencia y resignación. Cuando decide poner fin, lo hace no solo por sí mismo, sino también por el otro. Porque comprende que permitir el desorden también es alimentarlo. Y Virgo no alimenta lo que destruye, por más amor que haya en su corazón. La astrología enseña que Virgo prepara el alma para el tránsito hacia Libra, el signo del equilibrio, de los vínculos maduros, del arte de vivir en armonía con el otro. Pero antes de llegar allí, Virgo limpia. Virgo sana. Virgo delimita. Porque no se puede construir justicia sobre el caos ni belleza sobre el autoengaño. Entonces, cuando Virgo manda al diablo, lo hace como quien prepara el terreno para algo más grande. Su despedida no es un final, es un acto de fe en lo que merece venir. Es una afirmación del valor que se ha cultivado dentro de sí mismo. Es un homenaje a todos los aprendizajes cosechados. Y sobre todo, es una declaración de amor propio elevada a su forma más noble. Este amor propio, en Virgo, es silencioso pero indestructible. No necesita proclamarse en discursos. Vive en los hábitos, en los límites, en las elecciones cotidianas. Vive en la capacidad de decir no con una sonrisa, de cerrar una puerta sin golpearla, de irse sin mirar atrás cuando el alma ya ha comprendido todo lo que debía aprender. Vive en la elegancia de quien sigue su camino sin necesidad de justificar cada paso. Y sobre todo, vive en la fidelidad a una promesa sagrada, no volver jamás a un lugar donde la propia luz tenga que apagarse para encajar. Mandar al diablo con el estilo Virgo es, en realidad, una forma elevada de bendición. Porque al hacerlo, se devuelve al otro la responsabilidad de su propia energía. Se lo invita, sin palabras, a revisar su reflejo, a comprender por qué su presencia ya no fue bienvenida en un espacio de crecimiento. No hay crueldad en ese gesto. Hay madurez. Hay una ética solar que no permite el parasitismo emocional. Porque el jardín de Virgo solo florece cuando se respeta el ciclo de la vida, y ese respeto comienza por uno mismo. Por eso, cuando Virgo se marcha, lo hace con los ojos limpios, con la espalda recta y con el alma más liviana. No porque no haya dolido,
sino porque el dolor también ha sido integrado, comprendido y transmutado. En ese andar silencioso, Virgo deja un legado. Un modelo. Un faro. No el faro de quien ilumina desde lo alto, sino de quien brilla desde dentro. Y esa luz es la que guía su camino, incluso cuando el entorno se oscurece. Porque quien ha aprendido a despedirse desde la dignidad, ya no teme las pérdidas. Sabe que toda renuncia abre un portal. Sabe que todo final impecable se convierte en semilla de un nuevo florecer. Y desde ahí, Virgo se levanta. No como quien huye del infierno, sino como quien ha recordado que su templo está dentro y que allí solo entra lo que vibra con el alma. Lo demás, con la misma educación con la que se ofrece una última copa de té, se despide. Sin más. Y en ese gesto, aunque parezca pequeño, se revela la épica silenciosa de un alma soberana. En el firmamento de la conciencia hay un punto donde la lógica se convierte en antorcha y la disciplina se vuelve ala. Esa encrucijada lleva la firma de Virgo y vibra con la resonancia de los cristales ocultos bajo la corteza terrestre, aquellos que guardan la memoria mineral de millones de amaneceres. Quien camina con este signo como aliado aprende que la cortesía es una espada de filo tan transparente que corta sin herir, separa sin desangrar y libera sin desatar tormentas. Mandar al diablo con semejante herramienta trasciende los límites de la prudencia social y se convierte en un sacramento silencioso que honra la química sagrada entre mente y corazón. El linaje de Ceres, antigua diosa de la cosecha asociada al arquetipo virgiano, recuerda que ningún grano saludable prospera en un campo infectado de malas hierbas. La lección eterna es clara: antes de plantar nuevas promesas hay que arrancar raíces marchitas, secar el suelo empapado de resentimientos y ventilar la tierra para que el oxígeno cósmico penetre hasta el núcleo. Así obra Virgo al decir basta, no por dureza, sino porque el ciclo exige una rotación de cultivos. El ritmo de la vida se sostiene gracias a ese gesto agrícola del alma que se atreve a arar su propio interior y dejar que la luz, a veces cruda, fecunde lo que merece crecer. En las profundidades invisibles donde danza la astrología helenística, cada grado del signo contiene un matiz heroico distinto. El primer decanato, custodiado por el poder de Mercurio puro, concede a Virgo la gracia de la palabra quirúrgica. El segundo, bajo la impronta de Saturno, infunde una solemnidad que transforma el adiós en sentencia tallada en mármol. El tercero, templado por Venus, permite cerrar ciclos con una estética impecable, como quien entona una nota final tan perfecta que ninguna otra melodía osa continuarla. Comprender esta tríada interna es reconocer que cada despedida puede graduarse según la recalibración precisa que requiera la situación, a veces basta un silbido de advertencia, otras un portón que se desliza con la suavidad de la seda, otras un velo que cae y sella el escenario para siempre. Cuando Mercurio retrograda, muchos temen el caos, pero Virgo desvela el mapa secreto que hay dentro de la niebla. Retrogradar significa reescribir, es el permiso celeste para corregir rutas, repasar contratos invisibles y ajustar tornillos flojos antes de seguir avanzando. En ese retroceso aparente se esconde el momento ideal para comunicar, con la majestad del silencio incluido, que ciertas dinámicas no volverán a repetirse. No hace falta dramatizarlo si el mensajero interior está alineado con la verdad, un susurro en temporada de revisión adquiere la fuerza de un trueno y la elegancia de un código bien depurado. El vínculo de Virgo con la respiración consciente suele pasar desapercibido, pero ahí late uno de sus secretos más antiguos. Inspirar es recibir información, expirar es depurarla. Cada vez que los pulmones se vacían, el cuerpo practica un microexorcismo. De la misma forma, cada ocasión en que Virgo pronuncia un adiós con la serenidad de quien exhala completamente, expulsa la energía viciada que ya no puede transmutar. El diafragma se convierte en tambor que marca la cadencia de un ejército invisible de anticuerpos emocionales, y la sangre capta la orden de renovar su vínculo con el propósito. Así se instala la paz que sucede a la firmeza, no como recompensa, sino como corolario fisiológico de una determinación bien encarnada. Bajo la bóveda nocturna, el mito del ermita en el tarot representa el equilibrio perfecto entre aislamiento y claridad. Ese ermitaño con lámpara y bastón es una personificación adicional de Virgo, recordando que a veces el deber más heroico consiste en apartarse a una cumbre solitaria para proteger la llama interna del viento huracanado que sube del valle. Mandar al diablo con educación es retirarse a esa altura, sin portazos ni estruendo, y permitir que la penumbra se llene de estrellas nuevas mientras las sombras se reacomodan por su cuenta. Ningún grito sería tan elocuente como la estela de luz que queda flotando cuando el guardián del faro se limita a cerrar la puerta abatible y a seguir encendiendo la linterna para quienes de verdad buscan puerto.
Hay un aspecto generacional en este arte de los límites. Cada vez que Virgo se niega a sostener una relación tóxica, inserta una línea de código luminoso en el ADN emocional de sus descendientes, biológicos o simbólicos. La epigenética espiritual tiene memoria, y el acto de cortar con cortesía se archiva en una biblioteca interna que futuras almas consultarán para aprender a protegerse sin perder la gentileza. De allí nace la épica silenciosa que nadie aplaude en plazas públicas, pero que nutre la raíz de los bosques de mañana. El diablo, en todo cuento, teme el linaje puro de quienes no alimentan su banquete con culpas heredadas. Urano, el disruptor del firmamento, se expresa en Virgo como la descarga eléctrica que activa un análisis revolucionario. Hay momentos en que la vida envía un chispazo y todo queda expuesto con brutal honestidad. El instinto virginiano capta la señal y ejecuta una limpieza que parece súbita para el entorno, aunque llevaba años gestándose. No es cambio caprichoso, es la irrupción del futuro que exige espacio, y Virgo lo entiende con la inteligencia de quien lee las constelaciones como un ingeniero traza planos. Despedirse en ese instante salva tesoros que la inercia habría corroído. La motivación profunda emana de saber que cada límite bien puesto incrementa la fuerza del servicio futuro. Al no dilapidar su energía, Virgo multiplica su capacidad de estar presente donde importa, en el gesto que alivia, en el consejo que ordena, en la mano que reorganiza un caos ajeno con ternura exacta. El universo responde a esa economía impecable otorgando sincronicidades, abriendo puertas que solo la vibración nítida puede atravesar. Allí donde otros esperan permisos, Virgo recibe señas inequívocas porque la claridad atrae instrucciones precisas como la aguja imantada encuentra el norte. El gran relato épico que Virgo susurra a la madrugada es simple: no hay grandeza sin limpieza, no hay avance sin descartar lastre, no hay victoria real cuando el campo de batalla es la propia integridad. Por eso su despedida educada es un acto de devoción a la causa más sagrada que tiene el ser humano, la de preservar su chispa divina. Quien se atreve a encarnar ese credo inspira a las voces cansadas del mundo, recuerda a los confundidos que existir sin traicionarse no es arrogancia, es un derecho inalienable. Así, cuando el eco del adiós se disuelve en el aire y parece que no queda nada más por decir, Virgo continúa. Revisa los registros acásicos de su corazón, actualiza la bitácora de aprendizajes, afila los lápices con los que seguirá trazando mapas de futuro. Ni un segundo de su tiempo se pierde en resentimientos porque cada minuto es semilla. Y mientras los pies vuelven al sendero, el alma siente el pulso del planeta alinearse con su paso. El diablo ya está lejos, desorientado ante la ausencia de ruido que esperaba. En su lugar, queda la higiene luminosa de un espíritu que eligió la excelencia, y al elegirla, ofreció al cosmos la ofrenda más valiosa, la certeza de que la paz puede defenderse con gracia y que la frontera entre el caos y el propósito cabe en un simple acto de voluntad impecable.